Bien, bueno, muchísimas gracias a los organizadores de este seminario, a la Fundación Libertad, a la Fundación Naumann, en fin, a todos los amigos que han hecho posible que estemos hoy aquí reunidos y que ustedes tengan la gentileza de acompañarnos. Bueno, me ha encantado las dos charlas previas. Yo me voy a referir quizás a por qué ocurren las cosas como las ha descrito Enrique Guerci y como las ha descrito Plinio Puleyo Mendoza. Y empiezo por una anécdota muy remota. Estamos hablando de los problemas del desarrollo y de las oportunidades de América Latina en nuestro tiempo y de las dificultades que tiene en nuestro tiempo, pero a veces las cosas se vinculan con pasados remotos. En el siglo XVI, después de la conquista de México, los españoles querían recompensar a los conquistadores, a Hernán Cortés. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, le asignaron los tributos de 20.000 indios. Eso quiere decir que cuando se empiezan a constituir nuestros estados, se empiezan a constituir sobre la base de una relación absolutamente mercantilista, donde la autoridad asignaba privilegios como una manera absolutamente legal de controlar la autoridad y controlar los territorios y de alguna forma de crear un tipo de relación entre la sociedad y el Estado en donde el súbdito, en este caso Cortés o cualquiera que sirviera a la corona, recibía por ello unos privilegios. No todas, por diseño, todas las personas eran diferentes ante la ley. Bien, durante 300 años funciona un sistema más o menos fundado sobre la base del mercantilismo y sobre la base de esa relación entre la corona y los súbditos. Cuando viene el periodo de la revolución y de la independencia, mecánicamente, y lo acaba de decir Enrique muy bien, se intenta cambiar esa relación. Se importa la Constitución de los Estados Unidos y se importa el principio de que todas las personas son iguales ante la ley. Se dice en todos los textos que todas las personas son iguales ante la ley. La Constitución norteamericana de 1787 es la que sirve de base para la mayor parte de los textos constitucionales aproximadamente que se crean en el siglo XIX en América Latina. Pero resulta que la Constitución norteamericana de 1787 tiene un ejercicio de discusión con la sociedad que nosotros no tuvimos jamás en América Latina, que están recogidos en los papeles del Federalista. Salen 4 de los grandes defensores del texto constitucional de 1787, salen a defender ese texto y a discutirlo en diversas ciudades y a escribir en diferentes periódicos y a explicar qué es lo que van a hacer y por qué lo van a hacer. Y eso se convierte en el gran debate de los Estados Unidos hasta que se produce la aprobación del texto constitucional. Nosotros importamos directamente el texto y nos ahorramos el debate, nos ahorramos la discusión y eso, por supuesto, es bastante grave. Siglo XIX se constituyen las repúblicas de esa manera tan artificial, donde nosotros tenemos, por ejemplo, conductas realmente que contradicen los principios republicanos y los principios de la democracia liberal en nuestros propios libertadores. La Constitución de Bolivia, por ejemplo, diseñada por el propio Bolívar, que es algo que contradice los fundamentos de los límites a la autoridad a que ha hecho referencia Enrique Guerci. Durante todo el siglo XIX es el siglo de las guerras civiles y de las confrontaciones y de una crisis de un modelo político que no acaba de cuajar. Llegamos al siglo XX y ya entra entonces el cúmulo de ideas socialistas que empezamos a verlas primero
con un socialismo democrático en Uruguay desde principios del siglo XX y después de una manera bastante intensa en el resto de los países. En el XIX han surgido los caudillos. El caudillo es la negación precisamente de lo que le va a dar sentido y forma a las democracias liberales, que es vuelvo a la charla de Enrique, que es el funcionamiento de las instituciones. Mientras en los Estados Unidos las instituciones son lo más importante y las leyes y la necesidad de la obediencia a la ley es lo esencial, en nuestras repúblicas surgen unos tipos iluminados en los que depositamos nuestra capacidad de tomar decisiones, porque ellos las van a tomar mejor que nosotros. Ellos van a gobernar para el bienestar de las personas. Entonces nos olvidamos de que el principio fundamental de la democracia liberal es que esa responsabilidad no es algo que precisamente se le asigna a las personas, sino se le asigna a las instituciones. El socialismo en América Latina confluye con su primo hermano, el fascismo. Es decir, la idea de que al Estado le corresponde buscar nuestra felicidad, resolver los problemas de nuestra sociedad, incluso crear riqueza, porque la riqueza no debe, y sobre todo la riqueza que de alguna manera compromete la soberanía, lo cual es absolutamente discutible y que además ha servido para todo género de atropellos, mezclar esos dos elementos. Esas ideas se apoderan de la imaginación de un territorio muy fértil para ese tipo de pensamiento que era América Latina, porque todo lo que nosotros conocíamos provenía del mercantilismo, del caudillismo del siglo XIX, de la imitación de instituciones a las que realmente con las que no nos vinculábamos de manera emocional o de manera histórica, y de pronto aparece el pensamiento socialista en cualquiera de sus dos variantes, en la marxista y en la fascista, donde el principio fundamental es que al Estado le corresponde la tarea de construir la felicidad por nosotros y gobernar con gran sabiduría. Elimina la responsabilidad individual. Le asigna al Estado de manera creciente una cantidad de responsabilidades que acaban por hacerlo incosteable. Eso se mezcla en nuestro mundo con las dictaduras militares que empiezan a funcionar desde principios del 19, se agudizan desde la década de los 20, 30, 40, 50, en donde todo confluye en la misma dirección. El peso de la autoridad está en una persona, en un pequeño grupo de personas que son las que van a tomar todas las decisiones supuestamente en beneficio nuestro. Y hay un porcentaje muy grande de la sociedad que está acostumbrada a eso y aplaude ese modelo de relación entre la sociedad y el Estado. En la década de los 30, como consecuencia de la crisis de la economía de mercado en Estados Unidos, o la famosa crisis del 29, aparece el keynesianismo. Ese Keynes, John Maynard Keynes, gran economista británico, quiere ayudar a solucionar la crisis que existe en el mundo capitalista. Es un hombre que lo que quiere es salvar precisamente el capitalismo. Y una de las cosas en las que pone el acento es en la idea de que le corresponde al gobierno, desde la utilización del presupuesto del Estado, gastar más o menos para solucionar las crisis económicas y generar el pleno empleo. ¿Qué ocurre? Que los gobernantes latinoamericanos ven con esto los cielos abiertos, porque ya tienen la bendición académica para utilizar el presupuesto en su propio beneficio y para gastar de acuerdo, pues es decir, no gasta porque son unos políticos clientelistas, gasta porque son unos políticos keynesianos. Realmente son unos políticos clientelistas que lo que están haciendo es utilizar los recursos del Estado para perpetuarse en el poder, para perpetuar una camarilla en el poder, y aquello no funciona.
Y no funciona. En esa época no existía todavía el modelo de análisis del public choice, es decir, la idea de un grupo de economistas que entran en el gasto público y se dan cuenta de que el gasto público es generalmente lo que refleja es los intereses de la clase dirigente, nunca los intereses realmente de la sociedad que dicen representar. En la década de los 80, aquel modelo en donde confluía todo, el pensamiento socialista, vestigios del fascismo, el caudillismo, el militarismo, el keynesianismo, donde no existía prácticamente la idea liberal de ponerle cotos al Estado, de devolver la iniciativa económica a la sociedad civil, de generar empresas en un tejido empresarial que estuviera controlado por la sociedad civil y no por el Estado. Todo eso surge no como consecuencia de una reflexión o como consecuencia de un cambio en la mentalidad, sino como consecuencia del fracaso económico que se produjo en la década de los 80, que supuestamente es la década perdida en América Latina, y viene un cambio hacia las ideas, no hacia las ideas liberales, hacia cierto funcionamiento liberal que también, como ocurre, como decía Enrique, se importa, pero sin la reflexión previa. El señor Salinas de Gortari, el señor César Gaviria, es decir, los liberales o los supuestos, el señor Menem en Argentina, no se convierten a las ideas de la libertad económica y a las ideas del liberalismo como consecuencia de una reflexión profunda sobre realmente qué es lo que dicen los pensadores de esta vertiente económica y política, sino como consecuencia del fracaso previo, las devaluaciones monstruosas, el surgimiento de periodos de inflación incontrolables, y como consecuencia de todo esto hacen unas reformas que no están basadas en convicciones profundas ni en planes de largo plazo, sino en la solución urgente de ciertos problemas. Esto implica, por ejemplo, la reducción del gasto público. Finalmente esas reformas también fracasan. Bueno, a donde quiero, y todo esto ¿en qué culmina? Culmina con como decía Plinio, en la aparición finales del siglo XX, de ese engendro curioso, extraño, que es el socialismo del siglo XXI, donde volvemos a tener, como si fuera una especie de olla podrida, donde todos los elementos empiezan a cocinarse de nuevo, elementos del mercantilismo, elementos de los peores elementos del keynesianismo, elementos del fascismo, elementos esa olla podrida, ese es el socialismo del siglo XXI, la suma de todos los errores que arrastramos desde hace siglos. Por eso, cuando se plantea cuáles son nuestras posibilidades y nuestros desafíos, mientras no exista un cambio en la percepción de los problemas, mientras no exista un cambio en la manera de juzgar los problemas que afectan a la sociedad, vamos a ser incapaces de ponerle coto y vamos a ser incapaces de solucionarlo. Aquella vieja frase de que las ideas tienen consecuencias, claro que las ideas tienen consecuencias y las malas ideas tienen malas consecuencias, por supuesto que tienen malas consecuencias. Y lo cierto es que la idea de limitar la capacidad del gobierno, limitar el poder de las autoridades, de devolverle a la sociedad civil el control de la creación de riqueza, de respetar los derechos fundamentales, los derechos humanos, todo lo que conforma el perfil de las sociedades exitosas del siglo XX son muy distintos a nuestra práctica política y a nuestra práctica social en América Latina. De manera que es difícil, realmente es difícil ser optimista, porque si hay algo muy complicado de cambiar es las percepciones. Y nuestras percepciones están confundidas y retorcidas desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo se cambia esto? Por supuesto que muchos de los que están aquí ya sí han hecho el cambio, la mutación hacia otra manera de entender la realidad y de entender los problemas de América Latina. Pero convertir esa visión, que es la visión de los países triunfadores del mundo, convertirla en el modo de relación entre la sociedad y el Estado es un camino muy arduo y muy difícil y no deja demasiado espacio al optimismo. Ojalá que fuera de otra manera, pero
me temo que es así como ocurren las cosas. Muchas gracias.